Bueno, entonces arrancamos ahora con la segunda parte de este mini curso sobre el grupo de Weil y funtores de reflexión. Entonces, lo que hicimos la clase pasada fue, dado un grafo orientado, le asociamos una forma cuadrática y con esa forma cuadrática vimos que las condiciones para que la misma fuera definida positiva eran que el grafo subyacente, o sea, el grafo sin orientación asociado a Q fuera de tipo Dynkin. Bueno, ahora vamos a definir las reflexiones y el grupo de Weil que nos van a permitir describir las representaciones indescomponibles del grafo Q. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, dada la forma cuadrática, asociarle una forma bilineal. Entonces, ¿se acuerdan que dada la forma cuadrática Q, uno puede definir una forma bilineal que, bueno, no va a estar definida necesariamente en los enteros? Entonces, extendemos a los racionales. Entonces, para todo par de n-uplas de números racionales, le va a asignar un número racional y la misma está definida por, bueno, calcularlo en xy es lo mismo que hacer un cuarto de la forma cuadrática calculada en x más y menos la forma cuadrática calculada en x menos y, o análogamente lo podemos definir como un medio de la forma cuadrática asociada calculada en x más y menos la forma cuadrática calculada en x menos la forma cuadrática calculada en y. Si uno tiene la forma bilineal, ¿cómo recupera la forma cuadrática? Bueno, la forma de recuperar la forma cuadrática es calcular directamente la forma bilineal en xx. Y de esta cuenta es fácil ver que si uno calcula la forma cuadrática en cualquier elemento de la base canónica, el que tiene un 1 en el lugar y ceros en el resto, la cuenta nos dice que eso es 1, o sea, esta es una raíz positiva de la forma cuadrática, y esto es exactamente lo mismo que la forma bilineal de e sub i en e sub i. Bueno, también haciendo cuentas, o sea, si uno desarrolla esto con la forma que tenemos de nuestra forma cuadrática, es fácil ver que este producto bilineal, la fórmula está dada por, primero que nada, uno suma sobre todos los vértices del grafo y lo que hacemos es el elemento xy por el elemento y sub i, o sea, los elementos correspondientes a x e y que están ubicados sobre el mismo vértice, y después restamos para toda flecha de i a j en en el conjunto de flechas. Lo que hacemos es considerar xy por y sub j más xj por y sub i. De nuevo vemos que realmente la orientación no aparece en esta cuenta, o sea, lo único que necesitamos es saber que hay una flecha que une a i y a j, ¿sí? Porque esto es simétrico, da lo mismo si la flecha va de i a j o si la flecha va de j a i. O sea que también la forma bilineal está definida con respecto al grafo sin orientación, al grafo subyacente. Bueno, entonces ahora, dada esta forma bilineal, podemos definir las reflexiones. Las reflexiones son transformaciones lineales de q a la n en q a la n, que están definidas de la siguiente manera. Uno a una n-upla x lo manda a x menos dos veces el producto bilineal de x con el vector e sub i por e sub i. ¿Sí? Esto es un número racional, lo que hago es multiplicar por ese número racional la coordenada iésima, multiplicarlo por 2 y eso se lo resto al vector x. Una observación interesante es que si uno se fija en la coordenada jésima de este nuevo vector, para j distinto de i, esta no cambia, porque
esta operación lo único que está haciendo es cambiar la coordenada iésima, ¿sí? Así que la coordenada jésima de este vector es exactamente la coordenada jésima de x. Bien. Bueno, les dejo como ejercicio el ejercicio número 3 de este mini curso, calcular SI de E sub j para distintos valores de j. Por ejemplo, si j es igual a i, lo que uno puede ver es que esto me da menos E sub i directamente haciendo la cuenta. Si es distinto de j y hay una flecha que los une en cualquier sentido, entonces el SI de E sub j da la suma del EI más EJ y en caso contrario nos da E sub j. ¿Sí? Este ejercicio nos va a ser muy útil para hacer cuentas porque fíjense que a partir de este ejercicio uno puede observar fácilmente que si uno toma cualquier nupla x, o sea, cualquier elemento x en q a la n, y quiero calcular ese i de x, el x se escribe como suma de xi o xj, vamos a decir, xj por e sub j. ¿Sí? O sea, esta es la base canónica, así que el vector x se puede escribir como combinación lineal de estos vectores, y como SI es una transformación lineal, entonces SI de x no es otra cosa que la suma del xj por SI de sub j. Y ahí entonces es donde aparecen estos cálculos que hicimos en este ejercicio. ¿Sí? Así que si uno conoce estos valores, puede calcular SI de x para cualquier x. Bueno, propiedades de estas reflexiones. Bueno, primero que nada, ¿cuánto vale S de sub i? Ese es el primer ejercicio que aparece acá. El SI de E sub i es igual a menos E sub i, y eso es algo que se puede ver fácilmente. Fíjense que si acá ponemos E sub i, sabemos que E sub i es igual a 1, o sea que lo que estamos haciendo es al vector E sub i restarle dos veces el vector E sub i, así que esto claramente nos da menos E sub i. Si x es sub i es igual a 0, o sea, si esta parte es 0, entonces claramente el SI de x es igual a x. La composición es la identidad, o sea, SI admite inversa, y la inversa es ella misma. La SI se porta bien con esta forma bilineal, o sea, el SI de x producto con el SI de i es exactamente lo mismo que la forma bilineal de x con y para todo xy. Y por último, si x y están en Zn, entonces la fórmula de la forma bilineal nos dice que dos veces xy está en z, porque se acuerdan que esto era un medio de una fórmula que contenía la forma cuadrática, y la forma cuadrática está en z, así que lo único que hay que hacer es matar ese un medio, con este 2 lo hacemos, y por lo tanto, fíjense que si x está en Zn, cuando hacemos esta cuenta con 2 nos da z y este está en Zn, entonces esta resta sigue estando en Zn, así que por lo tanto el SI de x pertenece a Zn. ¿Sí? Así que si partimos de un x en Zn, la reflexión lo manda a Zn, o sea que Zi restringida a Zn es una función de Zn en Zn. Bueno, lo único que nos faltaría es demostrar el 3 y el 4, que se los dejo como ejercicio, o sea, este es el ejercicio número 4. Hacer estas cuentas, verificar que la SI verifica, las reflexiones verifican estas dos propiedades. Muy bien. Bueno, entonces vamos a demostrar esta proposición. Esta proposición dice lo siguiente. Supongamos que nos restringimos a nuplas de elementos enteros y que y es un elemento fijo de los vértices. Entonces, lo que nos dice esto, claramente si pasa esto, lo que sabemos por lo que acabamos de decir es que SI de X también vive en Zn, ¿sí? Entonces, esta proposición lo que nos dice es que la forma cuadrática en x es 1, si solo si la forma cuadrática en el SI de x es 1. O sea, lo que me está diciendo es que x es raíz de la forma cuadrática, si solo si
SI de X lo es. Porque es un elemento en Zn y la forma cuadrática da 1. Bueno, vamos a demostrarlo. A ver, la idea. Sí, la idea. Entonces supongamos que la forma cuadrática en X nos da 1, queremos probar que la forma cuadrática en SI de X nos da 1. Bueno, entonces calculemos la forma cuadrática en SI de X, pero esto es la forma bilineal en SI de X, SI de X, y quedó como ejercicio ver que la forma bilineal se porta bien con SI, o sea, esto es lo mismo que hacer XX, que esto no es otra cosa que la forma cuadrática en X, que dijimos que era igual a 1 por hipótesis. Así que listo, la ida. La vuelta también es sencilla. Supongamos que SI de X es raíz, queremos probar que X es raíz. Entonces, si SI de X es raíz, lo que acabamos de demostrar en la parte anterior, vimos que... ¿Qué fue lo que vimos en la parte anterior? Lo que vimos en la parte anterior era que si X era raíz, entonces SI de X era raíz. O sea que si SI de X es raíz, vimos que SI de X es raíz. Pero esto es igual a X, porque dijimos, también esto es lo que quedó para demostrar, que el cuadrado de SI es la identidad, o sea, esto es X, es raíz. Así que ahí termina la demostración. Muy bien, entonces las reflexiones transforman raíces en raíces. Bien, este lema, a ver, ¿qué es lo que dice este lema? Si tenemos una raíz de la forma cuadrática y la forma cuadrática es definida positiva, que son las que nos interesan para los diagramas de tipo Dynkin, entonces el vector X es positivo o negativo. O sea, las coordenadas del vector X son o todas mayores o iguales que 0 o todas menores o iguales que 0. Y el X no es 0, ¿sí? Bueno, para demostrarlo lo que vamos a hacer es partir al X en su parte positiva y su parte negativa, ¿sí? O sea, la coordenada iésima de este vector va a tener la coordenada iésima de este si es positiva o la coordenada iésima de este es negativa. O sea, lo que estamos diciendo acá es que, a ver, ¿cómo es esto? El X más en el lugar iésimo va a ser XY si el XY es mayor o igual que 0 y 0 en caso contrario. Y el otro, el XY menos, el X menos en el lugar iésimo va a ser, bueno, le cambio el signo, por eso pongo el menos acá, o sea, va a ser menos XY si XY es negativo, o bueno, menor o igual que 0, y 0 en caso contrario. Bueno, entonces sabemos que la forma cuadrática en X nos da 1, ¿sí? Entonces calculemos la forma cuadrática en X, pero pensando que al X lo partimos en los positivos y los negativos, ¿sí? Esto, piensen que es, o sea, esto, las coordenadas no nulas de este son exactamente las coordenadas nulas de este, ¿no? Y al revés, o sea, esto está bien partido, ¿sí? O es positivo o es negativo, entonces este tiene coordenadas ocupadas por cosas no nulas, donde este tiene 0 y este al revés. Entonces, cuando hacemos esta cuenta, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es los cuadrados de todos los elementos que aparecen en este vector, pero bueno, los elementos, como dijimos, aparecen o en el primero o en el segundo, así que eso claramente va a estar representado en q de x más q de x menos. Después van a aparecer con signo menos la multiplicación de elementos del x más que estén que sean extremos de una misma flecha, esos van a aparecer acá también. Lo mismo con los de x menos, van a aparecer productos de cosas que estén en x menos
que pertenezcan a extremos de una misma flecha van a estar acá y los signos están bien. Ahora, lo que no está apareciendo acá es cuando se cruzan, cuando hay una flecha de I a J donde el I está en el X más y el J está en el X menos o al revés, así que los agrego. Entonces esto va a ser una suma sobre algunas flechas que van a ser flechas que unan vértices tales que el signo del XY y el XJ es distinto. ¿Sí? O sea, lo que estamos diciendo en definitiva es que este, este producto siempre va a ser negativo. ¿Sí? Porque uno es positivo y el otro es negativo. O sea, lo que estamos viendo en definitiva es que esto va a ser positivo, si le agrego el menos, pero además esto es en ZN, ¿no? O sea que esto es un número entero y mayor o igual que 0. Y este también. Esto es un número entero y es mayor o igual que 0 porque la forma es definida positiva. Y este también. O sea que estamos diciendo que el 1 es suma de 3 números enteros mayores o iguales que 0. Bueno, entonces esto me dice que uno de estos 3 es 1 y los otros dos son 0. Entonces lo que podemos concluir de acá es que, mirando los dos primeros, que son los que nos interesan, es que el Q de X más es 0 o el Q de X menos es 0. Ahora, nuestra forma es definida positiva, entonces la única opción de que sea 0 es que el vector sea 0, ¿sí? Entonces esto que nos dice, esto nos dice que entonces el X más es 0, y en ese caso, si el X más es 0, entonces todas las coordenadas del X son negativas o 0, o sea, el X es estrictamente menor que 0, o el X menos es 0, y en ese caso todas las coordenadas son mayores o iguales que 0, o sea, el X es positivo, y terminamos nuestra demostración del lema. O sea que cualquier raíz de la forma cuadrática definida positiva no puede tener coordenadas negativas y positivas. Tiene todas las coordenadas positivas o todas las coordenadas negativas. Bien, bueno, entonces nuestras reflexiones SI son transformaciones lineales, eso se ve directamente en la definición. Son isomorfismos, la inversa son ellas mismas, porque SI cuadrado es igual a la identidad. Entonces viven en el conjunto de automorfismos de Q a la n, más que conjunto, ¿se acuerdan? Esto es un grupo, ¿sí? Porque la composición de dos automorfismos vuelve a ser un automorfismo y cada automorfismo admite inverso y la identidad vive acá, así que esto tiene estructura de grupo. Entonces, ¿qué es el grupo de Weyl? Es un subgrupo de los automorfismos de Q a la n, o sea, de transformaciones lineales que son isomorfismos. ¿Y qué subgrupo es? El subgrupo generado por las reflexiones. Este es el grupo de Weyl. Este grupo es el que nos va a ayudar a describir las raíces positivas, si quieren, porque son las que nos van a importar, de la forma cuadrática asociada a un grafo orientado. ¿Sí? Así que el grupo de Weyl es el que nos va a permitir describir las raíces positivas, que van a ser las que nos van a decir cómo son las representaciones indescomponibles. Bueno, entonces ya acá vamos a ver que lo que acabamos de decir, vamos a demostrar que efectivamente con el grupo de Weyl podemos construir todas las raíces, siempre y cuando nuestra forma cuadrática sea definida positiva. Entonces lo que nos está diciendo esto es que el conjunto de raíces de la forma cuadrática, que ya vimos que las raíces son o positivas o negativas, no mezclan signo, es exactamente lo mismo que tomar los vectores de la base canónica y aplicarles W para todo W en el grupo de Weyl. Acuérdense que nuestro W
nuestro grupo de Weyl es el grupo generado por las reflexiones, o sea que este W no es otra cosa que una composición de reflexiones o sus inversas, que son ellas mismas, o sea, esto directamente es una composición SIM compuesto con SI2 compuesto con S1, ¿sí? SI1. Estos son los W, porque es el grupo generado por las reflexiones, es su grupo de los automorfismos generado por las reflexiones. Bueno, quiero demostrar esta proposición. Entonces, lo vamos a hacer como siempre por doble inclusión. A ver, ¿cuál es más fácil? Arranquemos con la más fácil. Esta es la más fácil. Bueno, antes de empezar esta parte de la demostración, observemos dos cosas. Entonces, sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos, primero que nada, que E sub i es una raíz. O sea, sabemos que la forma cuadrática en E sub i, es hacer la cuenta, nos da igual a 1. O sea que E sub i verifica ser una raíz. Y también sabemos que si X es una raíz, o sea, que si X es una raíz, entonces SI de X también es una raíz. Lo demostramos hace un ratito. O sea, SI manda raíces en raíces. ¿Sí? Entonces ya está la demostración, porque lo que queremos ver es que cualquiera de estos elementos es una raíz, ¿sí? Pero el W es de esta pinta, o sea, calcular la forma cuadrática en W de sub i. Esto es calcular la forma cuadrática en SIM compuesto con SI2 compuesto con SI1 del elemento E sub i. En realidad, esta la voy a cambiar. O sea, lo que sabemos es más fuerte todavía en este. Vamos a escribirlo mejor este. Lo que sabemos es que el Q de X, sabemos más todavía, sabemos que Q de X, es más fácil la demostración, es exactamente igual al Q del SI de X. Eso sabemos, ¿sí? Porque esto, ¿se acuerdan? Era la forma bilineal esta es la forma bilineal en XX, y esta es la forma bilineal en SI de X, SI de X, y dijimos que SI se portaba bien para todo X, ¿sí? Bueno, entonces ahora haciendo esta cuenta, ¿qué pasó? Los SI los podemos ir cancelando por esta propiedad y llegamos entonces en definitiva a que esto es la forma cuadrática en E sub i y por la primera observación que hicimos esto es 1, así que terminó esta parte de la demostración. Bueno, vamos con la otra. Entonces ahora quiero ver esto, quiero ver que si X es una raíz, entonces el X se escribe como un W por E sub i, donde el W tiene esta pinta, ¿sí? Bueno, entonces, primero que nada, nosotros sabemos que como X es una raíz, recién vimos que entonces el X es mayor que 0 o X es menor que 0. Bueno, entonces vamos a suponer la primera parte, ¿sí? Vamos a trabajar con esto. Entonces supongamos que el X es mayor que 0. Bueno, entonces si X es sub i, ya está. No tengo nada que demostrar, ¿no? Porque el W igual a la identidad vive en el subgrupo W, así que ya estaría todo dicho. Entonces, si no, si X es distinto de E sub i, entonces el X menos E sub i es distinto de 0. Así que si nosotros calculamos Q en X menos E sub i, esto no nos puede dar 0, porque este vector es no nulo y la forma es definida positiva. Así que esto nos da estrictamente mayor que 0. ¿Y esto qué es? Esto es la forma bilineal X menos E sub i, X menos E sub i. Y esto, bueno, aplicando propiedades de la forma bilineal, es el XX, o sea, es el Q en X, más EI, que es el Q en E sub i, menos 2 veces el X en E sub i. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, X es raíz, así que esto es 1. El E sub i también es raíz, así que esto también es 1. Esto nos da 2 veces
menos 2 veces el x sub i. Acuérdense que esto es un número entero, el 2 veces x menos e sub i es un número entero, y resulta que cuando hago 2 menos este número entero me da positivo. Entonces esto, vamos a escribirlo en otro color para no hacer lío acá, esta cuenta con el estrictamente mayor que 0, lo que me está diciendo es que 2 veces x por e sub i es un número entero que tiene que ser menor o igual que 1, para que cuando se lo resto al 2 me dé un número positivo, ¿sí? Entonces sigo en la próxima hoja. Entonces tenemos que el x no es e sub i, y acabamos de demostrar que 2x e sub i es, o sea, lo que acabamos de demostrar es que 2x e sub i es menor o igual que 1. Y acuérdense que al x lo puedo escribir en la base canónica como la suma de x y e sub i. Y sabemos que x es una raíz. Entonces, sí, lo que tengo que calcular ahora es esto. Hagamos 2 por la forma cuadrática en x. O sea, la forma cuadrática en x es 1, así que si lo multiplico por 2, esto me da la 2. ¿Y esto qué es? Bueno, ahora desarrollo esta cuenta. Entonces esto es 2 por el producto interno, el producto bilineal de x consigo mismo. Y esto es, si este x lo reemplazo por esta cuenta, bueno, me va a salir la suma afuera, me va a salir el xy afuera, así que me va a quedar 2xy, o vamos a ponerlo al revés, vamos a poner xy por 2, la suma de xy por 2x e sub i. ¿Sí? O sea, lo que hicimos fue reemplazar este x por esta cuenta y aplicar propiedades de la forma bilineal, así que la suma sale afuera, el xy sale afuera y nos queda esta cuenta. Ahora, ¿qué dijimos? Dijimos que estos números son números enteros menores o iguales que 1. Todos acá son números enteros, los xy son enteros y estas cuentas son enteros. Y esta suma me da 2, o sea que no puede pasar que todos estos números sean 0 o negativos. Entonces, por lo menos existe un índice i. Entonces existe, llamémoslo un j1, tal que 2 veces x j1 es exactamente igual a 1. ¿Sí? Porque no pueden ser todos ceros o negativos. Entonces pasa esto. Bueno, entonces ahora calculemos el SJ1. Sí, el SJ1 de X. Lo que podemos sacar de acá, de esta cuenta, si esto es 1, eso me está diciendo que el coeficiente, por la cuenta que tiene este producto, esta forma lineal, el coeficiente J1 de X no puede ser 0. Como esto era mayor o igual que 0, entonces este es estrictamente mayor que 0. Ahora lo voy a usar eso. Entonces, ¿esto qué es? Esto es X menos 2 veces X el EJ1 por EJ1. Pero esto dijimos que es 1, o sea que esto es X menos EJ1. O sea que lo que estoy haciendo es restarle un 1 a la coordenada J1 y el resto las dejo como están. Entonces, como la coordenada J1 es estrictamente mayor que 0 y es un número entero, o sea, es mayor o igual que 1, este vector es estrictamente mayor que 0. O podría ser 0, bueno, pero si es 0 llegamos a lo que queríamos, ¿no? Porque queríamos ver que el x era, pues claro, si el x es 1 sub i, ya terminó la demostración, entonces si suponemos que no es sub j, esto sigue la demostración. Bien, entonces, ¿qué llegamos? Llegamos a que si no es ej1, que ahí terminé la demostración, lo que tenemos es que 0 es menor que el sj1 de x, que es estrictamente menor que x. Entonces, ahora volvemos a repetir el proceso. Miro este vector, el sj1 de x. Entonces yo digo, bueno, si el sj1 de x es igual a e sub i, la demostración terminó. Porque es exactamente lo que quiero. Bueno, en este caso, si pasara esto, entonces
el X sería SJ1 de sub I, que era lo que queríamos demostrar, ¿no? Queríamos ver que el X era algún W calculado en E sub I. Entonces acá termina la demostración. Si no, repito el proceso. Así fue como empezamos esta demostración, ¿sí? O sea, dijimos, si el x es sub i, listo, si no es sub i, entonces restábamos x menos sub i, calculábamos que este número era menor o igual que 1 y llegábamos a la conclusión de que había un índice tal que al índice le pasaba esto. Entonces, hago lo mismo, existe un j2 tal que el sj2 sj1 de x, o bien me va a dar un ej1, que en ese caso ya la demostración termina, o bien es estrictamente mayor que 0 y esto es estrictamente menor que el sj1 de x, que es estrictamente menor que x. Y ahora repito lo mismo, ¿no? Si esto es I, termina la demostración, si no existe un Jn. Bueno, entre 0 y x, como estos tienen coordenadas enteras, entre 0 y x hay un número finito de vectores, así que esto en algún momento termina. Entonces termina cuando decimos que entonces finalmente el SJM compuesto con SJ1 de x es igual al sub i. ¿Y esto qué significa? Paso todo para el otro lado porque estos tienen inversos que son ellos mismos. Eso significa que x es igual a SJ1 compuesto con SJM del E sub i, y esto es un elemento en el grupo de Weyl, ¿sí? Este es un W de E sub i, que es exactamente lo que queríamos demostrar. Bueno, queda como ejercicio 5 completar la demostración para x menor que 0, porque hicimos la demostración solo para el x positivo. La demostración es similar. Bien, entonces tenemos las reflexiones. Sabemos que las reflexiones, si las empezamos a componer entre sí, nos dan el grupo de Weyl, y acabamos de ver que calcular W de E sub i para cualquier W en el grupo de Weyl, eso nos da todas las raíces de la forma cuadrática si esta es definida positiva. Entonces, queremos dentro del grupo de Weyl encontrar un elemento que nos va a ayudar a hacer mejor estas cuentas, que es lo que se llama la transformación de Coxeter. Entonces, para definir la transformación de Coxeter necesitamos hablar de un orden admisible. Entonces, el orden admisible se lo vamos a dar a los vértices. Entonces, dado nuestro grafo orientado Q, lo que vamos a hacer es numerar los vértices del grafo de manera tal que si el I le dimos un valor menor que J, eso significa que no hay una flecha de I a J, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este grafo orientado, estos dos elementos van a tener que ser los más chicos porque dijimos que I menor que J significa que no hay una flecha de I a J, así que está bien poner el 1 acá, entonces no hay ningún problema, no va a haber ninguna flecha de 1 en nadie ni de 2 en nadie. Bueno, acá tendríamos que poner el 3, entonces está todo bien, porque 1 es menor que 3, pero no hay flechas de 3 a 1, 2 es menor que 3, pero no hay flechas de 2 a 3. Sigo, puedo poner el 4 acá, el 5 acá y el 6 acá. Ese es un orden admisible, ¿sí? Obviamente no es único, ¿sí? Claramente, por ejemplo, el 5 y el 6, el 1 y el 2, bueno, podríamos haber intercambiado el 1 y el 2 acá. Claramente en estos puntos teníamos que poner el 1 y el 2, pero podíamos intercambiarlos. Acá claramente tenía que ir el 3, no había otra opción. Pero después acá, no sé, el 6 podría haber venido acá, o acá el 5, 6 y acá el 4, sí, teníamos opciones acá. Ahora, ¿qué pasa en este ejemplo? Bueno, en este ejemplo, el único orden que le puedo dar, la única numeración que le puedo dar a los vértices es 1, 2. El dibujo es simétrico, así que si pongo 2, 1 es exactamente lo mismo. Y esto no es un orden admisible, ¿no? 1 es menor que 2 y hay una flecha de 1 a 2. Entonces, lo que podemos observar es que con la hipótesis de que el grafo no contenga circuitos orientados, entonces ahí sí podemos estar seguros de que admite un orden admisible. Y como a nosotros nos interesan los, eh, los grafos orientados que son de tipo Dynkin y esos no tienen circuitos orientados, entonces podemos seguir trabajando con,
con grafos orientados que admiten órdenes admisibles, porque sabemos que no tienen circuitos orientados. Entonces, de ahora en más, todos nuestros grafos no tienen circuitos orientados, entonces le podemos asignar un orden admisible. Bueno, entonces, puesto el orden admisible en los vértices de nuestro grafo orientado, definimos lo que se llama la transformación de Coxeter, que va a ser aplicar primero S1, después S2 y por último Sn. O sea que esto es la transformación de Coxeter, que claramente es un elemento del grupo de Weyl. Y que es la inversa, bueno, la inversa va a ser la inversa de S1, inversa de S2, pero la inversa de S1 es S1 misma, así que la inversa de la transformación de Coxeter va a ser la composición de las reflexiones puestas en el orden inverso. Y esto también, obviamente, es un elemento del grupo de Weyl. Bueno, y creo que vamos a dejar por acá. Sí, entonces dejamos por acá y seguiremos en la tercera parte del curso.